sumar nuevas miradas, nuevas formas, nueva energía que trae la mujer a la mesa para poder construir un país. Entonces, esta es la invitación de la nueva forma de poder liderar desde un lugar expansivo. ¿Y qué significa esto? Presencia con impacto, liderar con autenticidad y seguridad. Muchas veces, y hace muy poco, estuve en una mesa con mujeres del Pacto Global, que son mujeres líderes, y en forma también confidencial les cuento a ustedes, porque es muy importante, mujeres de alta posición decían, cuando me tengo que sentar a una mesa con hombres, tengo que prepararme dos veces más. Yo cuando voy a tener mesa de directorio, una semana me preparo para poder sentarme porque siento que estoy en desventaja competitiva. Tengo que prepararme más, estudiar más, estar más atenta. Y esa mentalidad es la que tiene que cambiar, ya que nuestro liderazgo y nuestro aporte, sin importar el género, siempre va a ser de alto valor. Entonces, la presencia debe ser con impacto. Invitamos a que las mujeres tengan un liderazgo seguro y con autenticidad. Además de eso, también una visión sistémica, poder incluir a todo un grupo, y como nosotros lo hacemos desde LadiesNet, fomentando el networking, el trabajo en comunidad, el trabajo en red. Entender que cuando hago un movimiento transformo todo un sistema. Cuando yo ocupo un lugar de toma de decisiones estoy marcando un camino para muchas más líderes que están llegando también a impulsarse y desarrollarse. Entonces tener una visión sistémica. Además también inspiración y mentorías. Desde LadiesNet impulsamos las mesas de mentoring, que mujeres que ya lo hicieron puedan ser mentoras de mujeres que están en desarrollo a través de estas mesas de mentoring y ampliar la red y la influencia femenina. Y creer para crear. La mentalidad también es la clave, creer que podemos transformar, que ya lo estamos haciendo y a partir de ahí poder agregar nuestro potencial justamente paradas desde este liderazgo expansivo y no desde este punto de competencia o de inferioridad. Así que a partir de acá desarrollarnos como lo que somos. Entonces esta es un poco la propuesta, contarles cómo lo hacemos, cuáles son nuestros productos. Tenemos membresías para mujeres, membresía de desarrollo. Estamos trabajando fuertemente este año con la membresía de inversoras, potenciar las inversiones en nuestro país liderado por mujeres. Hay muchas startups, hay muchos productos financieros, hay muchos productos también de bienes raíces. Entonces poder impulsar el mundo de las inversiones para las mujeres a través de primero conocimiento de qué se trata el mundo de las inversiones y también acompañarlas en el desarrollo para poder crear esta libertad financiera. También Ladies Academy, que es una academia que busca que las mujeres accedan a entrenamientos rápidos para potenciar sus herramientas a través de entrenamientos virtuales de bajos costos o costos medianos. También entrenamientos abiertos, desayunos de negocios, networking constante. Y bueno, oradoras, que es impulsar también que las mujeres tengamos visibilidad a través de nuestros mensajes, de nuestra voz, que puedan hablar en público y potenciar esta habilidad natural que tenemos las mujeres de poder hablar y compartirnos desde el corazón. Así que esto es un poco un resumen de los principales productos que tiene hoy LadiesNet. Y nuestra pregunta siempre para todas y para todos es si estamos listos para hacer el cambio que queremos ver. Ser nosotros ese líder expansivo que está transformando y que está creando esto que de verdad queremos ver y no ponernos para afuera como espectadores, sino como de verdad los pilotos de esto que queremos ver. Creo que Paraguay es la única forma que tiene de mover la aguja, porque hace poco estuve en un viaje de Singapur con unos empresarios y le preguntaba, pero estás haciendo cosas maravillosas, y él decía desanimado, sí, pero en Paraguay no se mueve la aguja. En Paraguay vos podés hacer algo, pero no se mueve la aguja. Y nos fuimos a vivir el formato Singapur, como en 50 años se volvió potencia mundial, y nos fuimos a aprender a un método inmersivo en innovación para ver cómo Paraguay puede traer metodologías de allá. Y nos fuimos con esa mentalidad de que no, en Paraguay no se mueve la aguja. Yo decía, bueno, podemos volver a Paraguay diciendo que no se mueve la aguja, tenemos que llevar alguna metodología. Entonces, justamente trajimos, bueno, para implementar con las mujeres el método de las ballenas, que en Singapur ellos quisieron volverse los uno en puertos compitiendo con China, que tiene 10.000 veces más territorio que Singapur, y hoy lo están logrando. Y yo les decía, ¿cómo hicieron? Un país más igual o más chiquito, mucho más chico que Paraguay, con la misma cantidad de habitantes, y ellos decían, utilizamos el método de las ballenas, traemos a las ballenas del mundo, las metemos en una pecera y las entrenamos para
para preparar a las próximas ballenas. Entonces están todos comprometidos con ese propósito. Entonces creo yo que eso es lo que podemos aportar desde Paraguay, comprometernos, crear un propósito país para movernos todos y ser nosotros hoy el cambio que queremos ver, no esperar a que pase algo por fuera. Y ¿por qué las mujeres? Como dice Michelle Obama de nuevo para cerrar la frase, ella dice que al final del día el título más importante sigue siendo el de madre. Mis hijas son todavía el centro de mi corazón y de mi mundo. Las mujeres somos las creadoras. Las mujeres tenemos como final siempre nuestra familia, nuestra casa, nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestro país y el mundo. Entonces las mujeres tenemos que estar sentadas en las mesas, podemos aportar, tenemos mucho valor y depende de todo un país unido en un propósito único para poder transformar y ser ese cambio que queremos ver. Así que muchas gracias por recibirme hoy aquí.